Más el verde. Sí. Ahí estamos al aire. Uy. Buenas noches, bienvenidas y bienvenidos. Gracias por estar aquí. Gracias por estar aquí esta noche. Y bueno, pues las elecciones en México sigue siendo tema, desde luego. Este fin de semana tuvimos una cobertura amplia por parte de CNN respecto a lo que pasó este domingo 7. Y seguimos en el análisis, seguimos de cerca precisamente lo que está ocurriendo con este proceso electoral. Está en nuestro estudio de la Ciudad de México Alfredo Figueroa. Gracias, Alfredo, por estar aquí esta noche. Bienvenido. Gracias. Y bueno, pues estaremos conversando con Alfredo Figueroa, el exconsejero del Instituto Federal Electoral de este proceso electoral, y te propongo, Alfredo, que iniciemos con un enlace que nos permite escuchar lo que Krupskaya Liz, no, perdón, usted, Rey, primero con Rey, porque estará Krupskaya más adelante, Rey Rodríguez, que ha estado en Nuevo León, en Monterrey, particularmente ayer en la Macroplaza, con lo que fue el acto masivo en donde se reconoció el triunfo del Bronco, este candidato independiente que será gobernador de esta entidad en la República Mexicana. Rey Rodríguez nos informa esta noche. En la ciudad de Monterrey, en Nuevo León, donde se concentra el 80% del padrón electoral del estado, se respira tranquilidad un día después de los comicios federales intermedios. Este lunes el comentario en la calle seguía siendo el desenlace de la justa del domingo, donde Jaime Rodríguez Calderón, un ganadero de 57 años, hizo historia al convertirse en el primer candidato independiente que gobernará uno de los estados más ricos del país, luego de que los resultados preliminares del Instituto Electoral local le han dado una amplia ventaja en la disputa por el cargo. Muy transparente, muy bien. Creo que votamos por lo mejor. Una votación muy democrática, y sobre todo lo más importante fue que en base al candidato independiente, que era lo máximo, porque ya la ciudadanía estaba harta del bipartidismo. Él, también conocido por sus seguidores como el Bronco, por su hablar directo y su personalidad carismática, ha dicho que iniciará una segunda revolución mexicana bajo su mandato, que cambiará, dijo, la conciencia de muchos. Una revolución de actitud y de conciencia, es decir, los mexicanos ya estamos hartos de los partidos políticos. Esto fue una muestra de eso. Creo que los partidos políticos tendrán que reformarse, y eso también es una revolución. En septiembre pasado, el Bronco decidió renunciar al oficialista Partido Revolucionario Institucional, el PRI, en el que militó por más de 3 décadas, y se lanzó por una candidatura independiente al cargo de gobernador del estado, gracias a las nuevas reglas electorales aprobadas el año pasado y que se pusieron a prueba en estos comicios. Durante su campaña, algunos le cuestionaron su candidatura independiente, dada su trayectoria política. Tengo derecho a rectificar, ¿no? La Biblia dice que el reino de los cielos será de los arrepentidos. No te puedes quitar todo eso de la noche a la mañana, ¿no? En la inquietud de algunos, que siguen siendo los políticos y no los ciudadanos. Los ciudadanos no creyeron eso, votaron por mí. Rodríguez Calderón, quien tomará poder en octubre, ha dicho que es momento de conciliar y le ha pedido a aquellos que no le dieron su voto a sumarse a su proyecto. Sus rivales han reconocido su victoria. Ahora habrá que ver si las fuerzas políticas locales están dispuestas a cooperar con alguien que llegue al poder a través de una candidatura independiente. Rey Rodríguez, CNN, Monterrey, Nuevo León. Pero no parece. Gracias a Rey Rodríguez con este envío que hace de lo que ha pasado en Nuevo León. Alfredo Figueroa, bueno, muchas cosas que analizar, pero ¿por qué no empezamos con esto, ya que nos da pie Rey Rodríguez, los candidatos independientes? Estamos hablando de Bronco, el Bronco que, bueno, atrapa la atención por tratarse de la gubernatura, pero está Cloutier como el único diputado independiente en la Cámara Federal, ¿no? En fin. ¿Cómo ves este ángulo de las elecciones? A mí me parece uno de los, digamos, de las novedades más importantes. ¿Está el chico de 25 años, del ITESO? Sí, claro, en Jalisco. Me parece que es uno de los temas más interesantes a analizar, Carver, en este proceso electoral, porque más allá de los personajes, de qué se trata, que desde luego la ciudadanía ha advertido una, digamos, competitividad en esos personajes. Lo que yo estaría advirtiendo es que es un clarísimo mensaje
de ciudadanos que han decidido que si hay una opción que no sean los partidos políticos, hay que ir por esa opción. No solamente... Señal de la crisis de los partidos. Señal de la crisis de los partidos, de la desconfianza que hay sobre esas élites partidistas. Hay partidos emergentes que no han tenido estos resultados, pero los partidos tradicionales, lo que sería el Partido de Revolución Institucional, el PAN y el PRD, me parece que han recibido una señal muy clara de los ciudadanos diciendo, no estamos... ¿Muy clara? Pues yo diría que... ¿O más o menos clara? No, yo estaría advirtiendo que con mucha claridad. ¿Por qué? Y déjame lo planteo en estos términos. Bueno, porque hubo diferencias ahí donde hubo opciones. En realidad no es que haya existido un conjunto nacional de opciones de candidatos independientes. Había muy poquitos independientes, donde hubo opciones competitivas con determinados factores, desde luego, por supuesto, claramente el empresariado empujando al Bronco, que es un caso muy particular de Nuevo León, pero si vemos, por ejemplo, el caso Alfaro en Jalisco, que no es, por cierto, militante de Movimiento Ciudadano, veremos que hoy en Guadalajara, pero es que según los datos que tenemos, es prácticamente la primera fuerza política MC en Jalisco. Es decir, que no es, por cierto, un estado de 3 distritos. Es decir, si vamos deteniendo el tema y vamos viendo cómo hubo, por ejemplo, esta fuerza política MC, tiene este crecimiento impresionante de prácticamente duplicar su votación o triplicarla respecto del 2009, veremos que ahí hubo una selección de candidatos que fueron atractivos para los ciudadanos y entonces... Y las redes, bueno, por supuesto. Un factor muy importante, bueno, tanto con el Bronco como con Alfaro. Por supuesto, sí. y con los propios candidatos a diputados, que el caso de Jalisco, ¿no? El diputado local. El caso Cloutier, que es un político, digamos, hecho y derecho, pero que fue a competir desde esa perspectiva. No hubo muchos, es difícil llegar a ser candidato independiente. No, dificilísimo. Dificilísimo, y luego contender con tan pocos recursos frente a los partidos políticos es más difícil. Pero si vemos las opciones frente a las opciones partidistas, creo que vamos a empezar a advertir un mensaje, yo sí creo que claro, a la ciudadanía en esos términos. De la ciudadanía a los partidos. Claro, y fenómenos locales, ¿no? Es decir, lo que vemos hoy en la Ciudad de México es un partido como Morena, que si bien ha tenido ya una presencia nacional, es muy impresionante la votación por Morena, porque de inmediato se coloca como la cuarta fuerza política del país. No pudo superar al PRD, pero se le acerca a 2 o 3 puntos, digamos. Y en el DF una mordida grande, bueno, en el DF, con las delegaciones. En el DF, mi impresión, en términos de votación, está clarísimo, lo ha derrotado. Es decir, Morena ha obtenido más votos en el Distrito Federal que el PRD, incluso coaligado con el PT. Entonces, ¿el PT va a desaparecer? Todo parecería indicar que sí, falta un poco, cerca de 10.000 actas que se deberán computar, que no van a aparecer en el PREP porque traen algún tipo de inconsistencia. Veremos si esto le permite llegar al PT. Es complicado que llegue el PT, salvo que en esas 10.000 actas aparecieran, digamos, fenómenos de mucha votación en algunas zonas del país para este partido político. Pero si no, estaremos ante la desaparición al menos de 2 partidos políticos en relación a lo que tenemos hoy de información. Entonces, yo sí advierto que hay de parte de la ciudadanía un mensaje de preséntenme opciones, particularmente en lugares urbanos, particularmente en algunos espacios. También tenemos los mensajes históricos, digamos, cuando revisamos Chiapas, por ejemplo, advertimos que ahí es un carro no completo, sino completísimo, ¿no? No ha dado lugar. La primera fuerza política es el Partido Verde y la segunda fuerza política es su aliado, el PRI. Entonces, lo que vimos en Chiapas pues tiene mucho más que ver con poca competencia, con poco pluralismo, frente a lo que estamos viendo en la Ciudad de México, en Nuevo León, en Jalisco, totalmente, en Puebla. Un contraste brutal. Un contraste muy claro respecto de lo que pasa en uno y otro lugar. Quizá la división o el matiz ciudadano tiene que ver básicamente con esos lugares más comunicados, más urbanizados, frente a ese voto que todavía se da en zonas en donde la comunicación y la información no es precisamente el eje de coordenadas de la vida pública y corriente. Alfredo Figueroa, vamos a hacer una pausa y regresamos en esta conversación. Volvemos. De la izquierda, o sea, la suma de la izquierda en intermedias.
Bueno, Alfredo Figueroa, déjame presentar a continuación para esta charla que sostenemos contigo en el estudio y con lo que están haciendo nuestros colegas de CNN en diferentes partes de la República, lo que ha sucedido en Guerrero. Que bueno, ahí tenemos una situación muy, muy compleja. Gustavo Valdés, desde Chilpancingo, nos informa esta noche. Adelante, Gustavo. Siempre tendré muy presente algo que le urge a Guerrero, la pacificación. Hay que ayudar mucho a que se pacifique Guerrero. ¿Cómo lo vas a hacer? Hay que hablar, hay que dialogar mucho, hay que tener muchas razones, colocarlas sobre el escritorio. Hay que hablar con mucha gente que está, por supuesto, en medio de este conflicto que en muchas ocasiones termina con violencia. Es paz y justicia. Orden y paz. Aún quedan muchas dudas del tema principal de los 43 desaparecidos. ¿Qué piensa hacer al respecto? Estar abierto para que se haga lo que se tenga que hacer para tratar de encontrar mayor verdad respecto a eso. ¿Pedirá una investigación contra el exgobernador? Haré lo que corresponda para profundizar las investigaciones. ¿Tiene programada alguna reunión con los normalistas? ¿Tiene programada una visita a Ayotzinapa, a Tixtla? Tixtla es la tierra de mi padre, ahí nació. Voy frecuentemente. Y te quiero decir que tengo programado hacer todo lo que tú mencionas, con el propósito de ayudar a generar un mejor ambiente en Guerrero. Me está diciendo su visión amplia. Escucho pocos particulares, pero vamos a ponerlo de esta manera. En un año, 3, 5 quizá, ¿cuáles son sus metas? ¿Qué es lo que usted dice? Si llego a esto, si alcanzo esto, estoy cumpliendo con la gente. Primero, pacificarlo, como te lo dije en un principio, y de ahí generar las condiciones para relanzar Guerrero. Guerrero está en un estado casi de destrucción social y política, y económicamente es un estado pobre. Tenemos que colocar las bases para volver a relanzar Guerrero. Hay que mejorar el asunto de la seguridad pública. Hay que generar condiciones de empleo. Y hay, por supuesto, que hacer mucho en torno a la educación. Hablar de que la seguridad pública va a mejorar porque tenemos mejores policías sería una ingenuidad. Hay que invertir mucho en educación, hay que fortalecer los niveles medios, bachilleratos, preparatorias y, por supuesto, hacer que muchos jóvenes tengan empleo. Bueno, gracias Gustavo Valdés con esta entrevista al candidato ganador en el caso de Guerrero. Más adelante tendremos a Cuzcaya Liz en Michoacán y bueno, pues vamos y venimos a la República Mexicana con este proceso electoral. Pero me detengo, Alfredo Figueroa, con alguien como tú que eres experto en la materia, que como hemos dicho, tuviste la responsabilidad de ser consejero electoral en el IFE. Y me importa mucho que compartas con el auditorio parte de lo que hace unos momentos fuera del aire conversábamos de la organización. Se ha destacado mucho que el 99 punto no sé qué de las casillas se instalaron, cosa que es muy importante, que la organización en general pues tiene resultados apropiados a pesar de que hay algunas casillas en particular. ¿Qué balance haces tú de tu propia observación sobre este tema? Digamos que hemos vivido una elección adversa en una suerte de sentidos, en un contexto en los días previos, en un par de estados al menos del país, de una casi completa militarización, digamos, en las zonas en donde había un reclamo por detener el proceso electoral, lo cual, por cierto, es inédito, que haya grupos sociales de este tamaño, digamos, en esta magnitud solicitando clara y abiertamente detener el proceso electoral. Entonces, este es un factor que creo que está jugando. Creo que el árbitro, en términos de la organización, si revisamos los estándares, los elementos históricos, efectivamente instala las casillas. Esto ha venido ocurriendo desde hace mucho tiempo. En realidad ha dejado de instalar cerca de 1000 casillas, más o menos la autoridad. Es cerca de 1000 casillas. No son pocas, No son pocas, son cerca de 0.6, digamos, del asunto, que en relación a las 140 y casi 9000 casillas es un... Ahora, la última elección fueron 2 y la anterior fueron 40 y la anterior fueron 11. Aquí hay 1000. Aquí hay 1000. Okay. Es decir, que eso nos habla no tanto por la instalación de casillas, sino por el fenómeno y el contexto que se estaba viviendo. Entre casillas que no se instalan y casillas que se tienen que suspender porque alguien llega y las incendia, porque alguien llega y genera violencia. Entonces, eso me parece que es un dato que dejamos ahí para que se pueda evaluar, porque lo que tuvimos antes eran de 2 a 50, digamos. Y aquí 1000. Sí. Aquí hablamos de 1000. Otro dato muy importante es la calidad de la organización, la calidad de la capacitación. Estos elementos deben analizarse con mucha más pausa y detenimiento, más allá, digamos, de los anuncios del 99%. ¿Por qué?
porque históricamente, digamos, hemos venido abatiendo este asunto en donde los ciudadanos que no se eran capacitados, que no llegaban el día de la jornada electoral, se volvían los de la fila, los que se volvían el presidente de mesa electiva de casilla, el secretario, etcétera. Un dato muy importante histórico es cuántos de la fila, a cuántas casillas hubo personas de la fila. Bueno, el precedente que teníamos era que en 12,000 casillas habían entrado personas de la fila porque no habían llegado los funcionarios capacitados. En la elección de 2012. 2012, 12,000. 12,000. En esta elección estamos hablando de 50,000, un poco más de 53,000, 55,000 casos. 50,000 de la fila. De la fila. En 55,000 casillas habría entrado personal de la fila respecto a los propios datos que nos ha dado el Instituto Nacional Electoral. Entonces, hay que empezar a hacer una revisión de justamente estos elementos de la organización del proceso, porque van a tener mucho que ver, Carmen, con lo que va a ocurrir ahora, que es justamente la parte litigiosa del proceso electoral, sobre todo en aquellos lugares donde hay mucha competencia. Es decir, todo lo que tiene que ver con la posibilidad de que se anulen distritos de la elección y se tengan que hacer elecciones extraordinarias en algunos lugares del país, que el tribunal termine resolviendo eso a nivel municipal, pero también posiblemente a nivel federal en los próximos días, en las próximas semanas, junto con seguir viendo cuál es la posición de este árbitro que tenemos hoy en relación a el tema de la fiscalización de los recursos de los partidos políticos frente a los abusos clarísimos de uno de ellos. Me parece destacadísimo el caso del Verde como el paradigma, digamos, de la violación de la trampería, de la violación a las reglas, de buscar siempre ventajas. Lo hemos vuelto a ver el día de la jornada electoral de una manera pues ya me parece que inocultable. Es decir, de un extraordinario cinismo, incluido el propio dueño de una de las televisoras que ya recetó esos mensajes que eventualmente ocurre, el caso de Salinas Pliego, de Televisión Azteca, mostrando claramente no solo el vínculo que hay con las televisoras, sino además haciéndolo patente, evidente, el día de la jornada electoral, sin respetar las reglas que en general los partidos políticos deben respetar para no obtener ventajas indebidas. Alfredo Figueroa, todo un tema, el del Verde, todo un tema, lo que pasó en todo el proceso e incluso, como dices, en la propia jornada electoral con la activación de mensajes en Twitter de celebridades del mundo del espectáculo y todo lo que ha generado también pues una gran discusión acerca de hasta qué punto se pueden violar las reglas del juego, incluso el mismo día de la elección. Veremos qué hace el árbitro y qué hacen las autoridades al respecto de todos estos temas. Por lo pronto, Alfredo, déjame hacer una pausa y regresamos en esta conversación. Entramos en la parte final, regresamos con Alfredo Figueroa hablando de las elecciones México 2015. Volvemos. Bueno, vamos con Cruzcaya Liz, que tiene información desde Michoacán, siguiendo de cerca estas elecciones. Adelante, Cruzcaya. Muchos habitantes en Morelia, la capital de Michoacán, amanecieron con la expectativa de conocer cómo los resultados de las elecciones se traducirán en hechos. Que haga valer el Estado de Derecho y sobre todo que traigan inversión a Michoacán. Que cumplan las promesas o la mayoría de las promesas que se hicieron. Que haya más trabajo, haya más posibilidad de empleos, pues. Una jornada donde se eligió gobernador, legisladores del Congreso local, autoridades en 112 municipios y 12 diputados federales. Una elección compleja que en el Instituto Electoral de Michoacán señalan no tuvo mayores contratiempos, aunque sí algunos. De las 6,000 casillas que se instalaron, tuvimos problemas de casilla. Hablando de casilla, tuvimos problemas en 4. Sí, o sea, es un número muy reducido. Y estas casillas, en cuanto a urnas se refieren, estamos hablando aproximadamente de 12 urnas, ¿sí? Y bueno, en el caso de Paracho sí fue un grupo armado que llegó de manera violenta a tomar la casilla y llevarse las urnas, ¿no? En los otros casos también fueron grupos armados, en el caso de Paracho, que
quemaron las casillas y quemaron toda la documentación. Después de una base... De acuerdo al programa de resultados electorales preliminares, Silvano Aureoles, el candidato por el Partido de la Revolución Democrática, aventajaría por una diferencia de 8 puntos a su más cercano contendiente, Ascensión Orihuela, del gobernante Partido Revolucionario Institucional. En un distante tercer lugar se ubicaría Luisa María Calderón, del Partido Acción Nacional, con poco más del 23% de los votos. Resultados que no han dejado satisfechos a todos. Luisa María Calderón ha señalado que esperará a conocer los resultados definitivos para pronunciarse. Mientras tanto, en las filas del Partido Revolucionario Institucional han dicho que impugnarán la elección a gobernador, ya que consideran que se rebasaron los topes de campaña. Cruz Cayalí, CNN, Morelia, Michoacán. Sí, aunque Sonora, Querétaro es más. Sí. Bueno, gracias, Cuscaya Liz, por este envío desde Michoacán. Alfredo Figueroa, se nos acabó el tiempo, pero te pido una reflexión final de todo lo que hay aquí en México después de las elecciones. ¿Qué es lo que deberíamos realmente estar poniendo por encima de los resultados específicos? La gran lección de los que fueron, de los que no fueron, de los que anularon, de los que votaron de la manera que votaron. Yo creo, Carmen, que tenemos que sentarnos a meditar muy claramente el tema de la construcción, digamos, de el sistema de pesos y contrapesos y del sistema político mexicano. Más que pensar ahora en una idea de una reforma electoral que ha sido la llave, el vehículo por el cual el país se fue reformando, se ha ido reformando, creo que es momento de pensar el tema de la representación política. Sí advierto claramente que los ciudadanos están ávidos de distintas opciones, que los partidos políticos no están representando necesariamente los intereses de las personas y que importa, porque tiene mucha importancia cómo se va a la urna. Si se va con una idea de me van a representar, tiene eso una importancia para mí, porque puede modificar mis condiciones de vida, o no las tiene. Me parece que los ciudadanos están yendo a las urnas, salvo en algunos casos, a lo mejor para cumplir el requisito, pero sin un asunto de emoción, digamos, de una emoción que les permita pensar que a partir del proceso democrático se puede reformar la vida pública en otros términos. Ese sentido de la democracia creo que tenemos que atajarlo solo con la idea de pensar la representación de otra manera en el país, en términos de las posibles coaliciones parlamentarias de gobierno, con otro sistema de debate público. Tenemos que buscar alternativas a una democracia que me parece, y a un modelo electoral y de representación que me parece que está llegando esencialmente a su fin. Hay que escuchar lo que ha pasado en el país con esos grupos que estuvieron haciendo un planteamiento como el que formularon. Hoy se les llama de todos los modos posibles, se les criminaliza, diría yo. No es que esté bien lo que han hecho, que es una cosa tremenda, pero me parece que tan tremendo como lo que está ocurriendo en la sociedad mexicana. Así que creo que es un deber de los partidos políticos y de los legisladores ahora repensar ese modelo para ver cuáles serían las salidas que tiene nuestra propia democracia para seguir avanzando. Pues Alfredo Figueroa, todo un camino por delante precisamente para los desafíos de México y pues sus aspiraciones de vida democrática. Así es. Gracias, Alfredo, por estar aquí como siempre y compartir tus reflexiones y puntos de vista en un momento como este para México. Gracias por estar aquí y a usted gracias que nos permitió acompañarle. Pásela bien. Buenas noches. Lo esperamos mañana. Que descanse.